Vargas, para a parte civil afetada, Paola Pérez Roca, el acusado Roberto Soares Quiroga e sua defensora, a doutora Guadalupe Gutierrez Duran. Enquanto se informa a sua autoridade. Gracias, señora secretaria. Se tiene presente el informe, instalándose formalmente la presente audiencia para considerar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en contra del imputado Roberto Soares Quiroga por la presunta comisión del delito de esterilización forzada. Tiene la palabra el señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señora juez. En representación de la sociedad dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público a denuncia de Paola Pérez Roca contra Roberto Soares Quiroga por el tipo penal previsto en el artículo 271 bis, es que voy a proceder a relatar el supuesto material, tanto como el supuesto procesal, para justificar plenamente los requerimientos de la Fiscalía. Sucede, señora juez, que conforme a la denuncia formulada mediante la querella del 17 de enero de 2022, el abogado de la víctima contra Roberto Soares Quiroga por la presunta comisión del delito de esterilización forzada, podemos remitirnos dentro de los hechos más relevantes que toda esta historia comienza en fecha 24 de septiembre, cuando la víctima contrae matrimonio con el señor Roberto Soares Quiroga, con quien luego de tener su primer hijo, acuerdan tener el segundo. Sin embargo, va pasando el tiempo y a pesar de la buena salud de la víctima, esta situación no se da. Más por el contrario, a principios del mes de mayo del Luego de los exámenes adicionales, la doctora particular Adriana Nogueira determina que las dolencias fueron causa del suministro en exceso de los químicos que contienen píldoras anticonceptivas cuya mezcla de estrógeno y progesterona no eran adecuados para el organismo de la víctima, toda vez que estos medicamentos tienen que ser proscritos o tienen que ser provistos con un estudio médico dependiendo de la naturaleza y el organismo de la persona que los va a recibir. Con estos análisis, con esta información contradictoria respecto a la historia que ella había presentado en la historia clínica y los análisis médicos, realiza la confrontación al señor Roberto Soares Quiroga, quien en una discusión le manifiesta que efectivamente realizó la provisión de las píldoras en cuestión y otra serie de químicos diluidos en las bebidas proporcionadas en el desayuno, porque no tenía la intención de procrear un hijo adicional. Esto también fue corroborado posteriormente por nuestra testigo principal, la niñera que está 4 años en la familia, quien también tuvo la oportunidad de ver cuál ha sido el procedimiento bajo el cual este señor ha ido dando la provisión de estos medicamentos y por lo tanto ocasionando que la señora Paola no pueda embarazarse, lo que es llamado también la esterilización en ese periodo de tiempo. Como documentos como pruebas de todas las aseveraciones, presentamos las pruebas documentales, las periciales donde se encuentra la parte química, los análisis biológicos, el informe psicológico, las pruebas testificales de la víctima, también del investigador asignado al caso, de la psicóloga forense y principalmente de la niñera de la familia, que es una de las principales testigos. Procedo ahora, señora juez, a la descripción del supuesto procesal. Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que me otorga el artículo 221 y 231 bis, parágrafo numeral 10, considerando también lo descrito en el artículo 233, parágrafo 1, que se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor del hecho y que asimismo existe el riesgo de obstaculizar la investigación, es que el Ministerio Público, tomando en cuenta lo expresado en el artículo 235 en el inciso 2 y 234 en los puntos 1 y 3, puesto que persiste el riesgo de que haya la obstaculización de la investigación, dado que existe un historial agresivo del imputado respecto a la víctima, así como a la niñera, que es nuestro principal testigo.
Adicionalmente, en cuanto a lo que se refiere la veracidad de su domicilio, es evidente preventiva del imputado por 6 meses. Eso es todo, señora juez. Gracias. Se tiene la palabra. Le vamos a dar también la palabra a la abogada de la parte civil afectada. Gracias, señor juez. Me adhiero a lo presentado por el Ministerio Público, toda vez que el acusado, de quien existen suficientes elementos de convicción, Roberto Suárez Quiroga, cometió el delito de esterilización forzada a la víctima, sancionado por el Código Penal en el artículo 271 bis. Se solicita la detención preventiva en el Centro Penitenciario de Santa Cruz Palmasola por concurrir los requisitos para esta solicitud enmarcados en los artículos 233, numeral 1 y 234, numeral 2. Se tiene presente, tiene la palabra la defensa del acusado. Muchas gracias, señora juez. Hago uso de ella. Señora juez, señor fiscal del Ministerio Público, escuchando lo que dice el señor fiscal, solo y quería que su hijo tenga un compañero. Es verdad que en un principio no quería tener otro hijo, pero no era porque no quería, sino que tenía miedo tener otro hijo con estas condiciones con las que su primer hijo, Juan Pérez, nació. Con respecto a lo que indica el médico forense, ella no va a determinar con exactitud esos temas. Con el debido respeto que se merecen, exijo que haya pruebas de laboratorio amparado en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil. Valga la redundancia, no hay pruebas de laboratorio, señora juez, señor fiscal. Presento testigo de que mi cliente estaba entusiasmado en que había la posibilidad que él tenga un hijo sin ningún problema. Voy a plantear que se haga una prueba pericial de ese medicamento para ver qué efectos causa, por qué motivo la esposa de mi cliente está con esos problemas. No puede ser que el médico forense diga que estas tabletas producen estos síntomas si no hay examen pericial conforme lo establece el artículo 204, 205 del Código de Procedimiento Penal sobre las pericias. Señor juez, no concurren los requisitos del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esta audiencia mostraré las certificaciones de la policía en la que se expresa la existencia de un domicilio que no tiene antecedentes y que, considerando que la libertad es la regla y la detención la excepción, siendo a lo más la aplicación del artículo 240, inciso 2, 3, 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal, así como tiene un fiador personal. Gracias, señora juez. Es todo lo que por ahora puedo refutar. Se tiene presente, tiene la palabra el acusado. Señor juez, buenas tardes. Quiero indicar, por los delitos que se me acusan, son totalmente falsas. Desconozco que jamás cometí ese tipo de delitos. Mientras yo vivía con mi ex esposa, siempre la he tratado bien. Nunca hemos llegado a esta situación de agredirnos físicamente. Lamento mucho que ella tenga otros intereses de querer quitarme de los bienes gananciales que obtuvimos cuando vivía yo con ella. Efectivamente, es verdad, señor juez, que yo compré las píldoras anticonceptivas, pero quiero que se tome en cuenta que nunca se las di. ¿Ya? Soy inocente de lo que se me acusa y lo voy a demostrar, señor juez. Gracias. Se tiene presente, tiene la palabra el representante del Ministerio Público para hacer la réplica. Bueno, señora juez, muchas gracias por la palabra. En primer lugar,
respondiendo a la abogada de la defensa, nosotros hemos presentado el informe forense que ratifica todo lo que nosotros hemos expresado y además, si bien esto va a ser aclarado en el juicio oral, es evidente que las pastillas funcionan y es precisamente por eso el que nosotros estamos presentando como prueba. Entonces, creo que no va por ese lado. Adicionalmente, respecto a los riesgos de obstaculización y de fuga, nosotros creemos, el Ministerio Público, por la declaración de la propietaria del inmueble donde supuestamente vivía, sabemos que la misma ha denegado por la situación jurídica precisamente del imputado que ella vaya a albergarlo en el lugar. Con el riesgo de los pasajes comprados, creemos y nos ratificamos en lo anteriormente solicitado. Se tiene presente, le damos la palabra al abogado del imputado. Gracias, señora juez. Hago uso de ella. El certificado expedido por la policía tiene carácter legal, por lo que solicito rechace la solicitud del Ministerio Público. Gracias. Se tiene presente. Acto seguido, el señor juez dictará la resolución. Santa Cruz, 29 de enero de 2022. Vistos. La solicitud presentada por Edson Vargas Clavijo en representación del Ministerio Público, su fundamentación oral expuesta en la presente audiencia, la formulada por la parte de la defensa, los antecedentes que se ve y se tuvo presente. Considerando que Roberto Suárez Quiroga, casado, mayor de edad, cédula de identidad 566354-2 Santa Cruz, se le atribuye la presunta comisión del delito de esterilización forzada, previsto y sancionado por el artículo 271 bis del Código Penal, en mérito a la denuncia presentada por Paola Pérez Roca, habida cuenta que conforme los elementos recolectados hasta el momento el imputado hubiese cometido el delito de esterilización forzada, que el señor fiscal solicita la aplicación de la detención preventiva bajo el argumento de encontrarse cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 233 y 234 del Código de Procedimiento Penal en mérito a la declaración del imputado y la de los testigos, pruebas, no siendo natural de esta ciudad, existiendo el peligro de fuga al tener una residencia precaria, teniendo en cuenta que la propietaria del inmueble donde vive como inquilino ha expresado su intención de no cobijarlo más en su propiedad, que por su parte el abogado defensor expresa no concurrir los citados requisitos, haciendo mención a que las medidas cautelares deben ser aplicadas en términos de evitar perjuicios, ofreciendo como prueba registro domiciliario, certificado que acredita no tener antecedentes policiales ni penales. Que se colige del análisis de las pruebas presentadas fundamentalmente de la declaración prestada por el propio imputado, con todas las formalidades para su validez, por la que admite haber comprado las píldoras anticonceptivas, la declaración de los peritos y la testigo, evidentemente existen elementos de convicción suficientes para sostener que Roberto Suárez Quiroga ha sido autor del hecho que se le imputa. Queda claro en el marco de la probabilidad. Que con relación al segundo requisito se establece por la documental presentada, que el imputado tiene como domicilio una habitación en la calle Arenales 234, inmueble de propiedad de la señora Luz Prada Corrales, que conforme su declaración no estaría dispuesta a seguir otorgando la habitación al imputado en su condición de inquilino a raíz del hecho que motiva el presente proceso. Situación de la que se infiere de que materialmente el imputado carece de un domicilio conocido. No existen garantías de que se someterá al proceso, estableciéndose en definitiva la concurrencia del inciso 2, artículo 233, y con relación al artículo 234, inciso primero. Por tanto, la suscrita juez de instrucción penal de la capital, Argelia Paola Vargas Alandia, en mérito a los fundamentos expuestos y en aplicación a las normas señaladas, dispone la detención preventiva de Roberto Suárez Quiroga, de generales conocidas, a ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Palmasola Santa Cruz por un periodo de 4 meses, en sección separada dispuesta para personas sin condena, sujeto a tal medida por razones eminentemente procesales, debiendo librarse en consecuencia el respectivo mandamiento y remitirse fotocopia legalizada de la presente resolución al señor juez de ejecución penal, a efectos de control dispuestos por el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, debiendo observarse el artículo 163, inciso 3, en cuanto a la notificación de las partes, con la presente resolución pudiendo hacer uso del recurso de apelación incidental en el plazo de 3 días. Con esto se concluye la resolución. Regístrese.